Sí, pues antes que nada, buenas noches a todos. La verdad es que para mí es un orgullo y un placer regresar nuevamente a casa. Tuve la dicha y la fortuna de haber hecho mi residencia en Magdalena de las Salinas y ahí mismo me quedé a trabajar en el servicio de columna con grandes profesores en el Hospital de Ortopedia, como fue el doctor Gaspar González Astudillo, Jorge Larruz Quintanilla, el doctor Ventura, el doctor Elizalde, y gracias a los dos hospitales vi un crecimiento en mi persona que me dio todo. Terminé ahí mi tiempo laboral, me retiré, pero ese retiro también me impulsó a continuar con esto de la academia y me tuve que ir a otro hospital donde era un hospital virgen, no había nada de cirugía de columna y pues empezar a trabajar, qué es lo que está pasando con la patología de la columna. Y pues gracias a mis profesores que están aquí escuchándome, a mis compañeros, a todos mis maestros, les doy las gracias por haber compartido con ustedes ese conocimiento que nos impulsó a nosotros seguir adelante. Este es un tema que se llama la eficacia de la corrección de las deformidades espinales del adulto y es una entidad en la cual eh, hablaremos de cómo se fue llevando a cabo la instrumentación. ¿Por qué operar a esos pacientes? Y ya en los años 70, el doctor Harrington en Estados Unidos empezó a poner esa famosa barra que iba por la parte de la concavidad y que tenía un sistema que podía darle distracción a esta barra para poder corregir o compensar esta deformidad o esta curva. Y al darle distracción, él, vamos, en aquellos tiempos no sabía lo que era el balance coronal o el balance sagital, que hoy en día ya estamos más familiarizados, y condicionaba espaldas planas. Entonces, una de las cuestiones que el doctor Harrington quiso ver a través de un orificio de la cirugía ortopédica es que esta barra propiciaba una espalda plana, una deformidad más rápido a nivel lumbar y por lo tanto una cifosis que condicionaba un desbalance de todo lo que era la columna vertebral, por lo cual llega a Luke en los años 80 y se empieza él a especializarse también en Estados Unidos. Tuvo que ir a dos grandes hospitales para poder entender cómo manejar esas deformidades espinales que ya se venían presentando y sobre todo la enfermedad de Pott o las escoliosis idiopáticas. Entonces, él diseñó dos barras y a mí me tocó todavía de residente de R1 en el hospital de ortopedia donde estaba el doctor Gaspar González Astudillo y con el doctor Peón Vidales para ir a cortar esos alambres que le ponían a esas dos barras y los pasaban a través de las láminas, ¿no? Entonces era una fijación de tipo segmentaria, ¿no? Porque eran muchos niveles para poder corregir una escoliosis idiopática. ¿Y cuál era la sorpresa? Pues que se alineaba la columna. Entonces empezaban a haber rupturas de los alambres o tenían que exponerse la barra. Entonces el doctor Mota Bolfeta Rafael publicó en 10 años de seguimientos una casuística de las deformidades espinales en el servicio de escoliosis que estaba en el sexto piso en Magdalena de las Salinas. Entonces también podían hacer, a pesar que hacías entendías hacer el pretensado por la lordosis lumbar, pero estas dos salientes que vienen de la misma barra iban a los huesos ilíacos y pues condicionaba mucho dolor a pesar de haber hecho hipercorrecciones con este tipo de implantes. Pero llega este Cottrell en los años 90, en donde empieza a utilizar uñas y ganchos para poder resolver los problemas allá en Francia. También Cottrell
se va a Estados Unidos con los máster en cirugía de columna, pero se encuentra al doctor Duboisier. Y aquí es donde realmente cambia la historia de la cirugía ortopédica de columna. La enfermedad que ustedes me digan, deformidades, canal lumbar estrecho, fracturas, todo lo que llegáramos a manejar con un paciente de columna vertebral, lo hizo este gran hombre que trascendió a la historia, el doctor Cottrell, que de hecho fundó una institución en Francia, y todo el mundo miró a los ojos de lo que estaba pasando con este tipo de tornillo incrustado en un pedículo, y que biomecánicamente hoy sabemos que el pedículo es el que tiene la mayor resistencia. No era la lámina, no era poner un puntal ahí en la parte superior o inferior para poder estabilizar la columna, sino realmente este tornillo que va a través del pedículo demostró que biomecánicamente era muy estable y podía tener el control de los tres planos que tiene la columna: el plano coronal, el plano sagital y el plano axial. Entonces, ¿cómo es posible que en estas escoliosis idiopáticas de más de 90 grados, cuando tú la corriges a través de un tornillo que navega a través de un pedículo, cómo puede ser posible que se puedan llegar a tener estas correcciones, ¿no? Entonces la SRS ya prácticamente a finales de los 50 o empezando los 60, la SRS, que es la Scoliosis Resource Society, menciona que por definición la escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral mayor de 10 grados, con una deformidad triplanar, tanto en el plano coronal, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen, sacando el ángulo de Cobb, así como también en el plano sagital, donde vemos problemas como la espondilolistesis o los problemas de la falla de los discos, pero el problema es que estas columnas se van haciendo hipoliordóticas o van perdiendo esa lordosis, lo que hace que nosotros seamos más sifotizantes, ¿no? Que es lo que dicen muchos autores. Nosotros, cuando vayamos evolucionando y pase más la edad, nosotros vamos a tener una columna más sifótica, y eso significa una inestabilidad de la columna vertebral o una discapacidad, ya que actualmente en la población hay 15 millones de gente mayores de 60 años, y de esos 15 millones de personas, el 40% tiene discapacidad, ¿no? Ya están los registros. Y esa discapacidad tiene que ver mucho con el sistema muscular esquelético, porque es frágil, es vulnerable a la fractura, es vulnerable a la osteoporosis, pero también es vulnerable a esas deformidades y sobre todo los comportamientos de tipo rotacionales, que hace más compleja esta patología que menciona la SRS. Este artículo me gustó, que es del Instituto Nacional de Rehabilitación, que está a cargo del doctor Reyes Sánchez, Alpizar, Zárate y Calpulopus, y él dice que la escoliosis degenerativa del adulto es una enfermedad tridimensional, es compleja, y como resultado es un problema de tipo degenerativo de todo lo que es el complejo ligamentario, el problema discal, el problema facetario, en un paciente que tenía una columna madura y que estaba previamente recta, ¿no? Entonces esta definición me gustó en relación a este artículo que se publicó en el Instituto Nacional de Rehabilitación en el 2015, ¿no? Que ya empezaba uno a entender la complejidad tridimensional de la columna vertebral, y así nos llegaban los pacientes, ¿no? A la consulta externa: dolor en la región lumbar, dolor axial o dolor radicular, pero también traían coxartrosis. Y entonces había un problema de todas estas estructuras, y decíamos cómo pudiéramos manejar o entender qué era lo mejor en cuanto al manejo de este tipo de pacientes. Y muchos de nosotros llegamos a la conclusión que para la mecánica de marcha o para la bipedestación, a pesar de que había una deformidad triplanar, a veces era mejor hacer primero la artroplastia de la cadera y ya en un segundo tiempo
ya podernos pelear si estos pacientes requieran o no de un tratamiento de tipo quirúrgico. Otra de las cosas que fue muy importante para la SRS era en relación al comportamiento rotacional de la columna vertebral, y aquí ya lo propone la SRS a través de Nashimoe, en donde tiene 5 tipos de la configuración del pedículo cuando empieza a rotar. Lo ideal es que cuando nosotros hagamos instrumentaciones de los pacientes con escoliosis, lleguemos al tipo A, donde los 2 pedículos los tenemos bien centrados, o sea que requerimos de una vértebra totalmente horizontal, en donde ya se pierde la curva tanto en la parte cefálica como caudal. Pero si nosotros vemos estos componentes rotacionales como el B, todavía podemos hacer una instrumentación que nos permita guiarnos a través de las manos libres. Pero si ya tenemos un tipo C, ya es más complejo, porque el pedículo prácticamente está desapareciendo, y en el D ya no está, ¿no? Está pero por el lado de la convexidad, y ya va prácticamente a rotar casi los 360 grados. Entonces, para nosotros las instrumentaciones son muy importantes para poder localizar a manos libres la colocación de los tornillos en pacientes con escoliosis degenerativas del adulto. Y los estudios en resonancia magnética ya nos dicen que a veces es recomendable que tú coloques tus tornillos monoaxiales por el lado de la convexidad, porque del lado de la concavidad prácticamente la médula se recarga más hacia el lado cóncavo, y la introducción de un tornillo pedicular, el factor de riesgo es alto. Entonces, si nosotros vamos a manejar estos pacientes con problemas crónico-degenerativos como es la escoliosis, y con estos componentes rotacionales, tenemos que hacer un análisis, como le decía anteriormente, algo que esté sistematizado, organizado, y sobre todo ante una complejidad. Ya no es lo que le llaman la medicina basada en evidencias, sino más bien sería la resolución de problemas basados en evidencia. Entonces, es muy importante considerar esta clasificación por grados de Nashimoe para poder determinar un criterio a la hora de hacer la instrumentación en este tipo de pacientes, ¿no? La literatura nos habla mucho de que este tipo de pacientes, a veces el 60% tiene una discapacidad, y sobre todo a nivel del sistema muscular esquelético. Hay personas como este señor, asintomáticas, que pueden llevar ya a una mujer hipersifótica con una pérdida de la lordosis, en donde la mirada ya no es horizontal, sino que ya mecánicamente, o su desplazamiento le dificulta la marcha, porque condiciona una hipersifosis que lo hace que la mirada la lleve al piso, discapacidad por lo que se tiene que apoyar con un bastón, puede tener una cuestión que se llama la retroversión pélvica, o mecanismos compensatorios para poder hacer biomecánicamente una marcha que le permita llegar a su destino. Pero estos pacientes tienen mayor consumo energético, te caminan 1 o 2 cuadras, ya están cansadas, se tienen que parar o tienen que ser asistidas por estos, vamos, ya como cuidadores, a pesar que son de la misma edad. Y estas presentaciones pueden ya aparecer entre los 40 años, pero creo que la media siempre va a ser pacientes arriba de los 60 años de edad. Nuestras presentaciones de un esqueleto maduro, o que ya traía una escoliosis de tipo idiopática, o que fue manejada, y que estos pacientes con el paso del tiempo pues van a hacer una escoliosis del nodo, y que son esqueletos maduros en relación a todo lo que ya es su crecimiento y desarrollo, ya terminó, de acuerdo a los grados de Risen, por ahí que nos hablaba mucho el maestro, el doctor Beltrán, que le tengo un agradecimiento personalmente a él, que fue nuestro padrino. Entonces, estos son los grados de presentación, de 0.5 hasta 2 grados por año, y si los contamos a esos pacientes que van a tener esa discapacidad a los 60 años, entonces estas curvas las podemos ver de inicio a 35 grados, pero este paciente vemos que ya esa curvatura o
esa, esa región lumbar tiene componentes rotacionales que lo hacen la complejidad para poder abordar y resolver este tipo de patología en estos pacientes. Y viene pues la escoliosis de la degenerativa, la clásica, la que nosotros vemos comúnmente en nuestra consulta, en donde después de los 40 años a nivel lumbar, pues van a ver todos esos cambios degenerativos que ya lo decía en ese artículo del doctor Reyes Sánchez, que donde nace la génesis de este tipo de problemas es el disco, ¿no? O ya lo decía Kilcardi Willis, ¿no? Pero aquí la repetición biomecánica y el cambio de dirección del vector cuando está el cuerpo vertebral, el disco, los ligamentos, va teniendo una dirección diferente a la que normalmente nosotros conocemos, y también la faceta tiene que trabajar porque tiene que suplir la carga que tiene ese disco que está fallando, que está perdiendo presión, que está perdiendo altura, que el túnel radicular empieza a cerrarse. Entonces la compensación que tiene la faceta es poder restablecer mecánicamente una función vertebral que le permita caminar al individuo, y las zonas activas que más se mueve, pues generalmente son en los ápices o en las vértebras de L3 si estamos hablando de la región lumbar, pero acá arriba se nos está también moviendo los cuerpos vertebrales, nos están haciendo una lateralización, se hace más compleja esta manera tridimensional que tienen estas columnas, porque estos pacientes pues te manifiestan dolor o compromiso radicular o un déficit neurológico, y no se diga las espondilolistesis en el plano sagital, y pues este disco prácticamente ya perdió esa capacidad. Entonces son columnas que se van haciendo hipolordósticas o van perdiendo esa curvatura fisiológica de la columna lumbar, y entonces para compensar a la persona pues se hace sifótica, o sea, hace que pierdan la mirada horizontal, se inclinan, tienen esa discapacidad, ese consumo energético, porque se van desbalanceando, como ya lo decía el doctor Duboisier en el cono de economía, y hay mecanismos compensadores para poder sobrepasar estas adversidades que tienen estos pacientes de la tercera edad. Este es el PA con el que nosotros nacemos en la etapa de la niñez y la adolescencia, se va modificando, pero una vez que nosotros alcanzamos la edad madura, pues ya esta inclinación pélvica, esta ya no se va a mover en relación a los parámetros biomecánicos de la columna vertebral, y este es el til pélvico que sí se va a mover en casi la mayoría de todas las patologías. Entonces, nosotros, ¿cuáles son los factores de riesgo que podríamos encontrar en este tipo de pacientes? Es que hay curvas que pueden progresar desde 1 a 6 grados y con una media de 3. Entonces lo multiplicamos por año de estas personas. Viene otro problema que es la osteopenia, que cada día nos encontramos con estos pacientes porque nos llevan las densitometrías óseas y los T-score están de -3 o menos 3.5 o -4. Entonces manejar un paciente con con una escoliosis degenerativa del adulto y con una osteopenia, pues también es un reto que nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando en la literatura con estos pacientes y cómo nosotros les podemos ayudar. Nosotros afortunadamente tenemos un anticuerpo monoclonal que los preparamos para las cirugías para que exista más de la mineralización ósea, y esto nos puede ayudar también para la cuestión de los anclajes de los implantes, ¿no? Siempre en la literatura prácticamente se van a los COP de 30 grados, porque como que es un parámetro en el cual te va a medir la progresión de la curva o te va a decir qué tan afectados están todos los parámetros globales o los espinopélvicos para poder determinar un criterio quirúrgico. Y no se diga la de Nashimo en relación a los componentes de tipo rotacional, la listesis que pueden ir más de 6 milímetros, y sobre todo la cresta ilíaca que nosotros sabemos que está en L4, pero cuando encontramos esta línea interilíaca que pase por L5 es porque ya empiezan a ver
cambios en la pelvis o empieza a hacer lo que le llaman la retroversión pélvica como un mecanismo compensador a una inestabilidad vertebral. Y esto hay muchos artículos que se han publicado en relación a la posición que guarda la pelvis en las deformidades espinales, ¿no? ¿Qué, qué es el impacto clínico que representa un paciente con escoliosis del adulto? Hay cosas que son muy importantes o muy significativas. Uno que es la oblicuidad de la pelvis. Debemos de ver en qué posición la estamos encontrando tanto en el plano coronal como en el plano sagital para poder determinar cuáles son los mejores criterios o las mejores recomendaciones para poder manejar a un paciente con este tipo de patologías. Las espondilolistesis, ¿no? Que también es un tema que para poder hacer una instrumentación o redistribuir cargas, podemos hacer abordajes anterolaterales o podemos hacer PLIF o TLIF o toda la capacidad que tiene un cirujano para poder compensar a una columna que esté más armónica, más estable, los componentes de las luxaciones laterales, el tipo de lordosis, que era otra de las cosas muy importantes que se van a tomar para poder estabilizar una columna lumbar, la alineación tóraco-lumbar, los ápices, el balance sagital y los no significativos, vamos, si tiene 30 grados, 45 grados, eso vamos para una escoliosis degenerativa, sí es importante para hacer la corrección o cuánto tenemos que hacer, pero para escoliosis idiopática, el COP sí es muy importante y si es un esqueleto inmaduro, pues mucho más razón tomar en cuenta el ángulo de COP. La edad y el tipo de escoliosis del adulto es algo, vamos, como subjetivo cuando tenemos otras cosas más de mayor relevancia, ¿no? Entonces, así nos llegan nuestros pacientes, ¿no? País periférica, hay estenosis del canal y hay claudicación, que son pacientes que te aguantan 1 o 2 cuadras, ya tienen el dolor de las extremidades o simplemente tienen un dolor axial o radicular, condicionado por un problema del cierre de los forámenes, estenosis del receso lateral, dolor radicular, cambios degenerativos, como lo decíamos desde el principio a nivel de los discos y de las facetas, pero aquí viene también otro tema muy importante, que es el empeoramiento de la deformidad, notando alteración en la mecánica de marcha. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto todos los días en la consulta. A mí me toca ir cada 15 días al Zócalo de la Ciudad de México y ahí veo una variedad vamos, de la gente cómo camina, porque son pacientes muy sinfóticos o son pacientes de la tercera edad que traen bastones, como esta señora que su mirada ya la perdió la horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque esta columna se hace sifótica y los mecanismos compensadores como la retroversión pélvica o la extensión de la cadera o la flexión de la rodilla hacen posible que todavía estas personas se puedan desplazar. ¿Qué hay? ¿Qué hay o cómo manejar a estos pacientes? Y como le decía al doctor anteriormente, pues tenemos que basarnos en clasificaciones o en ordenadores o la gente que está publicando o en estudios prospectivos, estudios de corte longitudinales o casos de control. Y aquí ya mismo la NAS nos da unas recomendaciones y dice que cuando estos pacientes tienen dolor lumbar, lo mejor o lo ideal es que los trates de manera conservadora, ¿no? Que utilices los analgésicos, el corset, los programas de rehabilitación y a veces las inyecciones a nivel facetario pudieran minimizar el dolor de estos pacientes, aunque sabemos que son problemas crónico-degenerativos y que van a seguir evolucionando, pero él también refiere que si uno tiene un dolor de tipo radicular, prácticamente puedas hacer las mismas recomendaciones que te da la NAS, pero también tienes que pensar igual que estos pacientes ante un dolor
de una compresión radicular franca, a veces es mejor hacer la descompresión de estos pacientes y pueda hacer mucho mejor el manejo conservador. El déficit neurológico, pues no se diga, hay que analizar cada paciente en particular y si realmente requiere de un tratamiento quirúrgico, pues hay que llevarlo a cabo, ¿no? La claudicación espinal, en Magdalena de las Salinas utilizamos mucho el bloqueo peridural o el bloqueo mixto, o bajamos a los pacientes para hacer el bloqueo a nivel de las facetas o de las acroiliacas. Muchos de ellos mejoraban, los mandábamos a programas de rehabilitación, les cambiábamos el estilo de vida, los ejercicios y también valorar la parte quirúrgica, ¿no? Pero si una curva es más progresiva, tienes ángulos de COP de más de 40, 50 grados, hay un déficit importante en cuanto al cuadro clínico, pues te conviene más hacer una cirugía de estabilización. Entonces, ¿qué dice o qué recomienda la NAS? Pues el analgésico, la terapia física, el corset, para que pueda darle como más confort a ese paciente, estar más estable, aunque no va a corregir, es algo paliativo, cambiarle la terapia conductual y el manejo analgésico directo en la columna vertebral. Este es un estudio de prospectivo de corte en donde se manejaron a un grupo de pacientes que fue en la clínica de Turquía y en un instituto de rehabilitación y una de bioestadística para poder determinar si es muy recomendable que estos pacientes antes de tomar un criterio quirúrgico, pudieran manejarlos de manera conservadora. Entonces, en estos programas de tipo estadístico y ver a 3 meses la evolución de estos pacientes de la visión análoga al dolor, casi todos cayeron por índices de recomendación del 0.001 y lo que es importante de la SRS, el 22, también vieron la parte de la función, el dolor, qué tanto ellos se veían en cuanto a su aspecto de la deformidad, los cuidados mentales, la satisfacción del paciente para recibir un tratamiento conservador y casi todos los parámetros de la recomendación se fueron a menos de 0.1. Entonces, ¿qué significaba que el manejo conservador en este artículo o en esta publicación que es del 2024 les estaba dando un resultado confiable y tenemos el SF36 que igual todos los parámetros cayeron en una recomendación adecuada, así como esta clasificación de Roland Morris. Entonces, es una cosa que nosotros tenemos que determinar si una deformidad o una escoliosis degenerativa del adulto, creo que lo primero es manejarlos desde un punto de vista conservador y es el mismo artículo que lo publica, pero Smith en el Neurosurgery en el 2009 dice que no cambió el dolor o el estado de salud a 2 años de 100 pacientes que revisaron que se trataron de manera conservador, que esto no se modificó. ¿Por qué no se modifica? Porque es un problema crónico degenerativo y la historia natural de la enfermedad, pues esa no se detiene. La puedes desacelerar con la terapia física, con los analgésicos, con el estilo de vida, pero la progresión continúa. Y lo mismo, ahora Glassman en el Spine en el 2010, dice que los costos, lo hice la conversión a pesos mexicanos y aproximadamente son como 220,000 pesos por 2 años en pacientes que fueron estudiados 123 a un lapso de 2 años, en donde, vamos, los costos que se generan en las instituciones, los costos que genera el mismo paciente en cuanto a los manejos conservadores, pues sigue siendo una cuestión pues cara, ¿no? Y aquí ya vienen otras publicaciones en donde Smith et al. Y del Spine en el 2009, él habla sobre la relación al dolor de tipo ciático a los 2 años, posterior a un tratamiento quirúrgicamente, porque dividió en 2 grupos y vio que los que tenían más dolor y los que decidieron intervenirlos quirúrgicamente estaban mucho mejor que los otros pacientes que no intervinieron quirúrgicamente, ¿no? Y él mismo en esa misma publicación menciona
que también mejoraron mucho en cuanto al dolor axial, y Bidrell en el Spine en el 2009, pues les cambia el estilo de vida, ¿no? Cuando son intervenidos de manera quirúrgica. Este es otro artículo en la toma de decisiones, en decir, tiene una deformidad espinal, tiene dolor, tiene discapacidad o tiene limitaciones para la marcha en este tipo de pacientes. Entonces, la pregunta es entre todos los cirujanos, tanto del mundo como de aquí de México, si hay algún comentario de aquí de los doctores, es que tú tienes que tener un criterio, pero en base a algo sistematizado, algo organizado en estudios prospectivos o de cortes o sistematizados o multicéntricos, porque cuando estos pacientes en estos estudios a los 2 años presentaron mejoría en todos los parámetros en cuanto a la función motora, en cuanto al dolor y en cuanto a mejorar la calidad de vida, ¿no? Y se presentan más en pacientes entre 65 y 85 años de edad, pero los factores de riesgo también son altos. Entonces, aquí siempre tenemos que pensar en los riesgos que podemos asumir con estos pacientes, porque una vez que venga la complicación, vamos, es algo que no se le desea a ningún médico a la manera de tomar las decisiones. Aquí hay una clasificación que estaba más orientada para los cirujanos para poder determinar el tipo de curva que tiene estos pacientes, pero no nada más nos los decía desde el punto de vista radiológico, en el plano sagital y en el plano coronal, pero ya no nos decía si la clínica realmente sería igual a interpretar un estudio radiográfico para una toma de decisiones, ¿no? Y lo hemos visto en pacientes con coxartrosis, que es bilateral y la menos grave es la que menos, la que más le duele y la que vemos nosotros que sí esa cadera está totalmente dañada o desgastada es la que no le duele, ¿no? Entonces, sí es muy importante considerar las clasificaciones porque eso nos va a permitir orientarnos en cuanto a la toma de decisión de este tipo de pacientes, como por ejemplo aquí en T4, T7, tiene 30 grados, pero la T7 a la T11 va aumentando los grados o la deformidad, y en T11 L4 pues ya encontramos hasta 60 grados, ¿no? Los componentes rotacionales, los ápices, los compromisos radiculares y sobre todo las listesis laterales, ¿no? Entonces, sí es complejo para poder tomar un criterio que nos permita llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, pero también dicen que la calidad de vida de un paciente de la columna vertebral se ve en el plano sagital, no tanto en el coronal. Si nosotros tenemos la plomada de C7 con el SBA y rebasa más de 4 centímetros, entonces estos pacientes se nos están sinfotizando y son pacientes que tienen mala calidad de vida en relación a su andar o su caminar. Este es otro ejemplo de la SRS, pero llega esta clasificación que yo la considero que es de las más valiosas porque ya está consensada, está más que nada validada por expertos de cirujanos, tanto en Europa como en la Unión Americana y en el grupo asiático, en donde la SR con Schwab, que es un cirujano especialista en columna, y por ahí está la otra que es Lafarge, dijeron, vamos a poner 4 tipos de columna, porque las otras eran más complejas, eran 7, y había que hacer un número de mediciones, pero ya Schwab dice, vamos, creo que esta puede ser la mejor, está avalada por la SRS, y muchos hospitales, así como la AO Spine, donde clasificamos las fracturas, las tipo A, B o C, para determinar la complejidad de las cargas axiales o de la inestabilidad en el complejo ligamentario o los tipos rotacionales. Igual, todos los problemas crónico-degenerativos que tengan que ver con la escoliosis del adulto
dice la SRS, la de Schwab puede ser la que tenga mayor relevancia para la toma de decisiones y poder determinar un tratamiento de tipo quirúrgico. Entonces, los tipos de curva son 4, que T, que es una sola curva torácica, pero con una curvatura compensatoria o estructurada menos de 30 grados, ¿no? Que era lo que les decía, los 30 grados es un parámetro que nos va a determinar el manejo de este tipo de pacientes. La tipo L, que puede presentarse como una toracolumbar o una lumbar solamente con una curva torácica de 30 grados, ¿no? Entonces, la D es una doble curva con curvas torácicas o toracolumbares o una lumbar con un ángulo mayor de 30 grados. Y la N es sin deformidad coronal importante y que es menos de 30 grados. Entonces, estos pacientes creo que pudiéramos manejarlos de manera conservadora. Pero lo que hace Schwab es que integra tres parámetros que nos van a orientar y nos van a decir si estos pacientes, cómo podíamos resolverles un problema tanto clínico, pero que se refleje en una clasificación. Entonces, él tomando en cuenta el índice, la incidencia pélvica, que es una línea que pasa por el platillo del sacro, que nace desde el punto medio del platillo del sacro y que corre hacia las dos cabezas y una perpendicular que nos diga cuánto tiene el índice pélvico menos la lordosis lumbar, ¿no? Entonces, si esta tiene menos de 50 grados, por ejemplo, si tenemos una C y la incidencia pélvica es de 50, pero tenemos una lordosis de 40, pues la diferencia son 10 grados. Entonces le vamos a poner el 0. Pero si esta incidencia pélvica, que esta no se modifica, siempre va a estar presente en todas las patologías de la columna, la que va a cambiar es esta, ¿no? Entonces, si es una columna más hipolordótica y tenemos una incidencia pélvica de 50 menos, y esta tenga 30, hay una diferencia de 20 grados y le podemos poner una cruz. Pero si va más allá de que sea una lordosis plana, generalmente va a rebasar más de 20 grados en la diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar. Entonces, este es un parámetro, un modificador sagital que nos va a permitir la posición que está guardando los parámetros en relación tanto a la pelvis como a la lordosis lumbar. Y luego viene el global, que es el balance sagital de la plomada de C7 con el SBA, generalmente en estudios publicados por Rousselier o en serie de estudios de pacientes que se les hace estos estudios en pacientes sanos, generalmente todos están en menos 4 centímetros. Pero ¿qué pasa en pacientes con deformidades espinales o con escoliosis del adulto? Este parámetro se va a ir modificando porque los pacientes se van haciendo más sifóticos y nos pueden llegar hasta 9.5 centímetros, que es el parámetro para tomarlo como una cruz, o arriba de 9.5, que ya rebasan los 10 centímetros prácticamente. Entonces, estos pacientes tienen mucha inestabilidad, tienen mucho consumo energético durante la marcha y son pacientes que tienen una calidad de vida muy desagradable en ellos. Y la otra son lo que le llamamos la inclinación pélvica, que es un parámetro que también se va a estar moviendo durante el envejecimiento en cuanto a la deformidad espinal, que es una línea que se traza de la incidencia pélvica y se traza una línea de la cabeza femoral con una vertical. Y esto nos va a hablar que generalmente en pacientes normales debe de estar en 20, pero si esta inclinación pélvica está aumentando y empieza a haber retroversión pélvica, se nos va a ir moviendo. Y este es lo más grave, ¿no? 30 grados, que son lo que realmente
son parámetros que nosotros tenemos que analizar a la hora de tomar las decisiones. Entonces, en este estudio radiográfico de este tipo de pacientes, vemos que tiene una escoliosis a nivel lumbar, que tiene un ápice o un vértice a nivel de L2, y que la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar tiene 2 cruces. ¿Qué significa esto? Que hay una diferencia de 22 grados, ¿no? Entonces, el PT, o lo que es la versión pélvica, está con una cruz porque tiene más de 27 grados, y el SBA, ¿no? Que es la relación de la plomada de C7 y de la parte posterior del sacro, tú la mides esa distancia y es lo que te va a dar el SBA. Entonces, este paciente tiene 6.2, el parámetro era 4 centímetros, entonces, como tiene 6, pues le ponemos una cruz, ¿no? Entonces, en este segundo caso, este paciente tiene una doble escoliosis, tanto una torácica como una lumbar, en donde la torácica tiene 72 grados, tiene un ápice en L2 con componentes rotacionales y una lordosis, digo, una escoliosis a nivel lumbar de 59 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tomar los parámetros que me permitan dirigir qué características o qué comportamiento tiene en cuanto a los criterios de Schwab, y nos dice que hay una diferencia de 15 grados en este tipo de pacientes entre lo que es la lordosis con la incidencia pélvica y el PT, que es el que se mueve continuamente en todas las deformidades. Tenemos más de 24 grados, que debe de tener un parámetro en pacientes normales de 20, pero este tiene 24, entonces se modificó, y el SBA tiene 1.6, que es un parámetro que prácticamente pudiéramos considerar lo que está dentro de un parámetro normal. Nosotros en el Centro Médico ISEMIN Ecatepec hicimos un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, con un corte de 42 pacientes con un dolor crónico a nivel de la columna vertebral, de más de 12 meses de evolución, y que de alguna manera recibieron analgesia, programas de rehabilitación, higiene de columna, pero todo este tipo de tratamientos no mejoró la calidad de vida de pacientes, y fueron intervenidos quirúrgicamente en el 2015 a mayo del 2018 en un centro especializado donde se manejan las patologías de la columna vertebral. Esta fue nuestra población, 42 pacientes entre 55 y 82 años, con una media de 68 años, siendo más el sexo femenino, el 83%, y hombres el 7%, con un tiempo de evolución del dolor de mayor de 12 meses, ¿no? Se utilizó la clasificación de la SRS acompañada con la de Schwab, y hacer un análisis preoperatorio para que los estudios que requeríamos pues son los espinogramas, tanto en la AP y la lateral, para poder hacer nuestras mediciones, la tomografía axial computarizada en 3D y la resonancia magnética para poder determinar todas las fallas de los discos, las características de las facetas y sobre todo la compresión radicular en estos pacientes. ¿Cuáles fueron los criterios que nosotros tomamos en relación al manejo de este tipo de pacientes? Pues el ángulo de Cobb, ¿no? Saber contra quién nos estamos enfrentando en esta deformidad en el plano coronal, como en este caso tiene 37 grados y la otra curva tiene 40 grados, ¿no? La simetría de hombros, ¿no? Entonces tú puedes hacer las correcciones, pero pues te puede quedar desbalanceada toda la cintura escapular o todo lo que es la parte de ambos hombros en una posición donde no haya esa simetría en el plano AP como en el plano lateral, ver qué tipo de pelvis, las características que tienen, porque a veces son pelvis más estrechas, entonces condicionan más problemas de inestabilidad. Entonces,
Para nosotros la pelvis juega un papel muy importante porque está considerada como la vértebra, la más grande, la más enorme, y que tiene que jugar con esas curvas, tanto la lordosis cervical como la cifosis torácica, pero también con la región lumbar. Una vez que se pierden estos parámetros o hay una deformidad tridimensional, la cadera tiene que jugar un papel muy importante en relación a los parámetros para poder compensar y que sea una persona que toda pueda valerse a pesar con esa discapacidad, pero poder ella hacer sus funciones básicas. Entonces, la línea de la plomada de C7 es muy importante en relación al SBA. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que considerar en la cuestión del balance global? Pues es la plomada de C7, que dicen que por detrás del sacro, que esa línea que pasa, es la que está más compensada o es una columna más balanceada. Pero ¿qué pasa cuando comprometes ese balance espinal con la pelvis? Pues la línea se modifica y se va casi pegadita o inclusive llega a las cabezas femorales. Entonces ahí el balance ya puede estar mucho más comprometido, pero cuando ya lo rebasa la plomada con el SBA, pues aquí ya nos dice que clínicamente estos pacientes están desbalanceados, tienen mucho dolor en cuanto a la deformidad espinal, y si consideramos y tomamos en cuenta, como le dice Schwab, los parámetros espino con la pelvis, pues este modificador de la incidencia pélvica ya no va a tener alguna modificación, pero sí lo que es la versión pélvica y la pendiente sacra son las que se van a mover, por lo que nosotros tenemos que tener esa relevancia tanto en la parte clínica como en la parte radiológica, en donde el PA tienen que quedar estos dos parámetros iguales que porque si yo no modifico la versión pélvica y no modifico el slope sacro, entonces por eso es lo que le llamamos la cirugía fallida. Y si no mejoramos el SBA con la plomada, igual, o sea, no estamos haciendo las correcciones de una manera adecuada, y siempre tomar en cuenta la línea de gravedad, ¿no? ¿Para qué? Para que biomecánicamente a través de dos pasos estos individuos puedan caminar de una manera donde haya un menor consumo energético, que estén más balanceados y que en el cono de Duboisier se vayan a la parte más central para que no pierdan ese equilibrio, pero siempre tenemos que considerar todos esos balances. En estos estudios, que fueron 42 casos, se hizo una fijación proximal que nos arrojó un 42%, que equivale al 0.56 de confiabilidad, y en la parte distal el 58%, que nos arrojó un 0.77 de confiabilidad en relación a la parte estadística o al coeficiente K, para poder evaluar nuestros resultados, si los niveles de fijación eran los más adecuados o si la instrumentación nos quedó corta, o simplemente tuvimos falla en cuanto a la planificación de hacer las correcciones de las instrumentaciones en este tipo de pacientes desbalanceados. Nos apegamos a la SRS siempre. No sé si haya otra diferente que pudiera ser mejor todavía. Hay muchas. Hay una, las de Max Aevi, que mencionaban ahí en varios artículos, pero creo que no se apegaban tanto a la parte de la clínica de estos pacientes. Entonces, esta nueva clasificación nos permite orientarnos tanto clínicamente como radiológicamente para que podamos resolverle al paciente una deformidad. Tenemos que cumplir con todos estos parámetros para que desaparezca la clínica, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que tuviéramos esta planeación preoperatoria, como lo decía en un inicio. Nosotros tenemos que tener un espinograma completo de estos pacientes, y no porque la curva esté en la región torácica o que esté en la zona lumbar. Nuestra obligación es tener un espinograma que nos permita poder hacer todas las mediciones desde la línea de los hombros,
la línea de la plomada en AP, que es una interlínea que está aquí en el sacro con C7, y ver cómo se está comportando tu curva hacia el lado derecho o al lado izquierdo, ver los ápices, ver la vascularidad de la pelvis y, como les decía, la plomada, ¿no? Para determinar con el SBA si esta espina está o no desbalanceada, saber nuestros ángulos de COP para poderlos valorar con la incidencia pélvica, para poder hacer la diferenciación y buscar los grados de recomendación que nos permite resolver el problema. Entonces, si ya tenemos la clínica y tenemos toda la configuración radiográfica de las mediciones, entonces sí pudiéramos empezar a hacer cirugías de columna. Y aquí hay un ejercicio que este paciente tiene un COP de 45, el PA de 65, que estos generalmente no se mueven en los esqueletos maduros, pero considerando ya la lordosis lumbar, que es de 14.8, que son columnas con espondilolistesis, con problemas discales, con compresión radicular, y se están haciendo hiporlordóticos, pero está aumentando la cifosis. Entonces, cuando yo hago el PA menos la lordosis lumbar, nos está dando dos cruces. ¿Qué significa? Que pues sí hay un desbalance espinal, nada más en estas dos mediciones, ¿no? Entonces, sí es importante considerarlo. Y que se nos está moviendo, ¿no? Igual que tanto el slope sacro como la versión pélvica, aquí tenemos 40 grados, normalmente deben de ser 20, pero vean el SBA, 10. Entonces, si lo llevamos, por ejemplo, a la clínica, estos pacientes son muy sifóticos, son hipolordóticos, son pacientes que tienen retroversión pélvica y son pacientes que tienen extensión de las caderas, flexión de las rodillas para compensar el problema que está arriba. Y si no lo entendemos así, entonces es complicado poder resolver el manejo de este tipo de pacientes. Igual es otro caso, un COP de 41, pero aquí lo interesante es que tiene un PA de 44 y una de 36. Entonces, prácticamente no hay mucha diferencia y podemos ser o jugar más con las mediciones para poder resolver un problema complejo. Y vean, el SBA de 24 es menos corto, y el PT o la versión pélvica es de 18, que es un parámetro, vamos, de manera adecuada, y creo que este tipo de pacientes los pudiéramos manejar de una manera conservadora, ¿no? Hicimos instrumentaciones hasta 8 niveles y un mínimo de 6, con un promedio de 4 niveles a nivel de los pedículos. Todo lo hicimos a manos libres con el arco en C para determinar la orientación y la colocación de los tornillos. Y es muy importante para evitar el segmento adyacente o para evitar la pseudoartrosis, que la artrodesis vaya por arriba del ápex 2 niveles y 2 niveles por debajo. Que le quieres poner 3, vamos, no pasa nada. Pero sí, uno de los criterios es muy importante, que para hacer la fusión o la artrodesis es que tú lo pongas 2 arriba y 2 abajo para evitar la pseudoartrosis o el nivel adyacente. Y todas estas cirugías son complejas porque son cirugías a veces de más de 6 horas, y los sangrados pueden ser bastante considerables, y que los promedios de sangrado o los días de estancia son largos, ¿no? Entonces, sí es muy importante considerar todo esto en cuenta, porque cuando tú tomes la decisión, ahora sí, como dicen, ya no hay vuelta de hoja. Dentro de las complicaciones, ustedes deben de saber que todos estos pacientes que son intervenidos por una escoliosis, el porcentaje es mayor. Por eso es que tenemos que tomar una determinación. Aquí tuvimos nosotros estos casos, una discencia de herida que la resolvimos, un hematoma, y la otra era un tornillo que estaba medial, pero si pusiste 10 tornillos o 15 tornillos, y que uno dices, hijo, se me medializó y el paciente está con dolor radicular, a veces estos pacientes hay que volverlos a meter a cirugía para poderlos sacar de la parte medial y recolocar nuevamente el tornillo. Pero eso
lo hemos vivido muchos que estamos operando columna, que lo vamos a vivir, lo vamos lo vamos a tener siempre presentes, que la complicación son de las cosas que nosotros tenemos que tomar ese juicio para poder determinar si lo operas o no operas a este tipo de pacientes. Este trabajo se puso en el SPSS y se evaluó el porcentaje de confiabilidad en relación a las instrumentaciones, a las curvas, y nuestros resultados, pues apegadas a la literatura, son los mismos cuando nosotros intervenimos a estos pacientes, ¿no? Este es un caso, ¿no? Que tú dices, toda la lordosis, toda la columna lumbar se fue al otro lado, ¿no? Entonces, lo tengo que llevar a esta línea media, si es que yo lo quiero corregir. Y los componentes rotacionales, como les decía, están en L3, en L2 o en L1. Aquí ya podemos ver más los pedículos y pudiéramos orientarnos más, y sobre todo en esta vértebra, ¿no? Que es la vértebra horizontal, que ahí podíamos terminar nuestra instrumentación, pero si hay zonas de transición, ya muchos autores mexicanos o mucha gente que, por ejemplo, trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación, es que te vayas más arriba, en donde tú puedas tener una mayor estabilidad, irte hasta T10. Yo me hubiese ido o a T11, pero ¿qué tenemos que hacer para poder resolver un problema, ¿no? No medicina basada en evidencias, sino resolución de problemas basados en evidencia. Entonces, si ustedes ven, prácticamente las costillas ya pegan con el hueso ilíaco, igual esta tiene un componente rotacional muy complejo. ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes que tienen déficit neurológico, que tienen discapacidad? Entonces, pues nosotros siempre pensamos que las clasificaciones nos pueden ayudar a entender, como es el caso de la SRS y también las osteotomías de Schwab, ¿no? Hay una clasificación. Nosotros hicimos una tipo 2, tipo 3, en cuanto a la clasificación de Schwab o de Ponte. Es importante conocer el comportamiento de la vértebra en cuanto a la parte rotacional, porque precisamente tenemos que buscar las osteotomías para poder realinear, o cuando tú vas a manipular el implante por la parte de la convexidad. Entonces, una vez que tú haces las osteotomías, que es lo que nosotros hacemos, damos la distracción y podemos empezar a hacer desrotaciones para poder resolver los problemas de tipo rotacional. ¿Cuántos niveles? ¿Qué tipo de tornillos? ¿Monoaxiales o poliaxiales? ¿No? Siempre se ha dicho que los monoaxiales, donde está la mayor deformidad o en donde tenemos esta área tan compleja, lo ideal es que utilicemos tornillos monoaxiales. ¿Y por dónde iniciamos, no? Nosotros siempre, pues para irnos más like a manos libres, pues nos vamos siempre por la convexidad. Y una vez que podamos resolver con osteotomías y ver si esta columna la estamos más balanceando preoperatoriamente, entonces ya podríamos irnos por la concavidad. Distracción hay que hacer, compresión, desrotación. ¿Qué es lo que podríamos hacer para poder realinear esta columna vertebral, ¿no? Entonces, es el caso de la paciente. Aquí están los parámetros espinopélvicos, las listesis que hay, la gran deformidad y lo que les decía, ¿no? Una espalda totalmente recta o plana por los cambios degenerativos que hay, los componentes rotacionales, la parte de la deformidad en el plano coronal en relación a la convexidad, la concavidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer una planeación de acuerdo a los parámetros de la plomada, el SBA, los espinopélvicos, para poder entender cómo hacer una corrección. Estos pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, una vez que ya están en condiciones para poder hacer
ya un programa de terapia física, estos puedan mejorar estos COP, pero este es el resultado de estos pacientes. Se ve mucho mejor, más alineada, se fue a la línea media con el sacro y la pelvis, y la colocación de los tornillos a manos libres, pues nos permite tener esos resultados. Este paciente, a pesar de tener 38 grados y no tener un espinograma, pero teniendo los espinopélvicos y teniendo una espondilolistesis con una falla de disco, entonces tomando en consideración tan solo estos parámetros, hicimos una instrumentación de 1, 2, 3, 4, 5 niveles, modificamos los parámetros. Este no se modifica el PA porque es con el que ya el esqueleto maduro se queda para siempre, pero este PT de 28 lo bajamos a 20, el slop sacro de 30, lo llevamos a 35 y la lordosis lumbar de 40 la llevamos a 55. Casi parecida a la incidencia pélvica. Entonces, si nosotros sumamos 20 más 35, serían 55, ¿no? Que corresponden al PA, 55. ¿Qué significa? Resuelto el problema desde este punto de vista radiográfico, pero en la clasificación de Schwab, valorando la parte clínica, el paciente tiene esa satisfacción, porque esto lo vamos a validar con la escala análoga del dolor, con las escalas de la SR, la 32, o la SR, la 22, la SF32 y la de Morris, ¿no? Ese es el resultado que nosotros podríamos tener en cuanto a la satisfacción del paciente con este tipo de resultados. Aquí tenemos igual otras escoliosis en donde hacemos nuestras mediciones, vemos los parámetros desde el punto de vista coronal, sagital, vemos los grados y buscamos las correcciones para poder llevarlas de un COP de 35 a 5 grados. Prácticamente el torácico desapareció y se fue a la línea intersacra, cuando aquí había un espacio de 10 milímetros. Aquí ya se fue prácticamente neutra, y la curva sifótica de 48 grados cuando la tenía en 65. Entonces, lo que quiero transmitir o decir es que si nosotros hacemos nuestras mediciones preoperatorias y hacemos ese análisis que hablan todos los artículos, las clasificaciones, nosotros pudiéramos resolver ya estos problemas complejos de las deformidades espinales del adulto, y en este caso las escoliosis. Y si nosotros nos basamos en lo que dice la literatura o los niveles de evidencia en cómo resolver estos parámetros, y hacemos nosotros, como dice la O, ¿no? O sea, apréndetelos, pero replícalos, llévatelos a tus hospitales y preséntalos en un auditorio, en una conferencia, o públicalo, lo que están haciendo en diferentes sedes hospitalarias. Y creo que cuando nosotros le apostamos a este tipo de mediciones o evaluar y hacer un análisis en este tipo de pacientes, podemos tener resultados en cuanto al ángulo de COP. Vean cómo en toda esta serie de casos los COP eran muy grandes y aquí se modificaron después de la cirugía, ¿no? Lo ideal no es llevarlo a cero, pero lo ideal es que bajes estos parámetros lo más posible, ¿no? Y estos parámetros también se mueven, y aquí en estos estudios prácticamente se modificaron muy poco. Esto no varía porque la inclinación pélvica, esa no va a variar en esqueletos maduros, ¿sí? Pero el slope sacro sí. O sea, si tú modificas un slope sacro que es menor, lo vas a llevar a un parámetro biomecánicamente mucho más estable, al igual que las lordosis lumbares, ¿no? Entonces, en conclusión, esta clasificación de la SR de Schwab te dicen el pronóstico del resultado, ¿no? Entonces, dices, ok, yo hago mis mediciones, veo la parte clínica importante del paciente, pero también
tengo que hacer mis mediciones que tengan relación al cuadro clínico que tiene el paciente. Entonces, esta es una clasificación que nos permite evaluar a este tipo de pacientes para la toma de decisiones, que es importante para todos los cirujanos que hacen cirugía de columna y sobre todo los que hacen deformidades, ¿no? Una hernia de disco, vamos, la hemos hecho miles de veces, un canal lumbar estrecho, liberar unas raíces, pero resolver una deformidad. Aquí ya requiere más grado de exigencia entre los cirujanos. Es confiable, segura y que va a mejorar siempre la calidad de vida de los pacientes. Entonces, tomar una decisión no es fácil. Siempre debemos de ponderar los riesgos, el cuadro clínico y la calidad de vida que tienen estos pacientes y qué es lo que nosotros esperamos para una cirugía, ¿no? Entonces, la escoliosis del adulto constituye un reto, una toma de decisiones en la intervención y en el seguimiento posoperatorio a 2 años. O sea, no porque yo lo opere ya a los 30 días, yo ya quiera ver un resultado confiable, sí te va a decir, me siento mejor que antes de la cirugía, pero para poder tener un resultado más confiable, de acuerdo a los estudios prospectivos o estudios de corte, a 2 años. Antes lo medíamos a 1 año o a 6 meses, pero estos pacientes no podemos perder el seguimiento por la calidad de vida que van a llevar en el día a día para poder mejorar sus condiciones mecánicas o posturales o lo que es la movilidad de la columna vertebral, que sea más económica, menor consumo energético y conservar la línea de gravedad y es muy importante que el paciente también tenga esa aceptación del cirujano cuando él va a tomar una decisión quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿está justificada la cirugía? ¿Está consensada? Ya hicimos una reunión de expertos ahí en el servicio, que era lo que platicábamos, y vemos que un cirujano no está haciendo bien sus cirugías, no, pues párale, espérame, lo vamos a consensar. Hay una mesa redonda de diálogo y vamos a buscar lo mejor para poder realmente, si este paciente con una escoliosis degenerativa es confiable que se tenga que operar, ¿no? ¿Cuándo operarlo? Y cuando tú tienes esta línea roja o es muy corta, y tienes dudas o crees que esto no está a tu alcance, no lo hagas, déjalo ir, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a venir la complicación. Y lo que nos decían nuestros maestros, ¿no? De Magdalena de las Salinas, que respeto mucho, decía que cuando tú operes un paciente, hazlo con éxito, no con fracasos. ¿Por qué? Porque ese paciente lo vas a discapacitar más o es un paciente que te pueda fallecer a, a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Aliviar el dolor, restaurar la función, detener la progresión de la deformidad si está en nuestras manos, mejorar la calidad de vida, pero ¿quiénes son nuestros marcadores o quiénes son los que nos pueden decir? Uno es el mismo paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Algo que esté avalado para determinar si lo que tú hiciste está bien. Entonces, ahí tienes al ODI, al SR, la 22 y la SF36 a 2 años, ¿no? Ya lo hacía Bridwell en el 2007 y el doctor Pellicer, que él está en un instituto de deformidades en Barcelona y es de la SRS, y la cirugía realmente tiene un impacto positivo en la calidad de vida en estos pacientes a un seguimiento de 2 años, ¿no? Y para finalizar, les quiero decir que este es mi alma mater. Siempre llevo en mi pecho los colores, estos 2 grandes hospitales, porque fueron los que me formaron mis maestros, y que se abrió este hospital y no había alguien quien pudiera ver la cirugía de columna, y me encontré al hijo del doctor Gaspar González Estudillo y le dije, vamos a hacer un proyecto, vamos a buscar que la cirugía de columna en el Estado de México pudiera tener esa vanguardia. Contamos afortunadamente con presupuesto para poder resolver cualquier tipo de patología. Se está haciendo la endoscópica, la uniportal, la biportal.
Ayer hice una cirugía de una fractura de columna por mínima invasión. Metimos 6 tornillos, se hicieron 6 incisiones muy pequeñas con 100 cc de sangrado, porque nosotros tenemos fellow, ¿no? Tenemos fellow en los cuales también nos retroalimentan, y muchos de esos fellow, para decir 4 fellows, salieron de Magdalena de las Salinas, que para nosotros es un orgullo estar formando tantas generaciones que se vayan al país, que hagan las cosas bien, pero nosotros como profesores o como los que estamos en la punta o adelante, tenemos que sentar las bases científicas, la parte sistematizada, organizada, consensada, y que pueda ser validada para poder resolver la patología de la columna. Finalmente, pues representamos la UNAM porque tiene un reconocimiento de 2 años, los fellow de columna, rotan a España para hacer otro entrenamiento con otros cirujanos para poder tener esa comunicación binacional y poder capacitarse en el extranjero. Y finalmente, Spine Webinar para mí ha sido algo que se viene en cuanto a hacer academia por una plataforma digital como lo hacen también ustedes. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias. Y si hay algún comentario, adelante.